Bienvenidos a esta emisión del podcast Ecosistemas Zoonóticos. En el marco del 14 de abril, Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, abrimos este espacio para hablar de una enfermedad que, aunque ha estado presente por siglos, sigue siendo un reto vigente en términos de salud pública, comunicación y visibilización. Ecosistemas Zoonóticos es un proyecto donde exploramos cómo las enfermedades se construyen en la interacción entre humanos, animales y entorno, buscando traducir el conocimiento científico en contenido claro, accesible y útil. Hoy continuamos con este nuevo formato en podcast, en nuestra segunda emisión disponible en Spotify y YouTube, donde ampliamos la conversación y sumamos nuevas voces al análisis. Y justamente hoy les acompaña una invitada muy especial, la doctora Mariela Akecha. Está enfocada en la educación y comunicación ambiental y en salud, buscando la articulación entre el conocimiento científico y el social, con el objetivo de hacer una comunicación más eficiente. Se especializa en la investigación social y análisis cualitativo desde su metodología discursiva. Hoy vamos a hablar del Trypanosoma cruzi y la enfermedad de Chagas. Ella ha realizado talleres y charlas de divulgación de la ciencia para mujeres, juventudes e infancias. Es también colaboradora del Laboratorio de Patoecología Rural y Urbana, PERULAB, del Departamento de Ecología Humana del CIMBESTAR, Unidad Mérida. Mariela, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jonathan. Estoy muy bien, muy contenta de acompañarte, de que hoy vayamos a hablar sobre una problemática que a mí me apasiona y que ha sido mi tema de estudio durante 6 años, que es la problemática de Chagas. En este tipo de investigaciones que tú hiciste, en tu metodología cualitativa, involucraba el trato directo persona a persona. ¿Es así? Sí, la investigación social consistió en entrevistas a personas afectadas directamente, es decir, que tienen un diagnóstico positivo a Trypanosoma cruzi, así como también a personas que ellos me señalaban que habían hablado de Chagas y que podían ser sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, diversos vínculos que no necesariamente tienen el diagnóstico, pero que sí han hablado con las personas que tienen Entonces tu así. enfoque fue en el entorno social de un padecimiento que afectaba a las personas que entrevistabas o a su vínculo cercano, familia, contexto, en la comunidad. Es correcto, involucró personas con el diagnóstico positivo a Trypanosoma cruzi, que no necesariamente todas las que entrevisté tenían la enfermedad propiamente, tenían síntomas, pero sí tenían el diagnóstico positivo a esta infección parasitaria y a los vínculos que ellos me comentaron que habían hablado de Chagas, porque la idea era conocer cómo pues se difunden estos saberes sobre Chagas. El Chagas puede ser sintomático y asintomático. En este sentido, estas personas que resultaron con un diagnóstico positivo o sus familiares o conocidos, personas del entorno, ¿cómo llegaron a comprender que tenían esta enfermedad si no tenían signos o síntomas? La mayoría de los diagnósticos, y aquí creo que podemos empezar a hablar, ¿no? De la problemática de Chagas en el país, en México, cómo están las cuestiones epidemiológicas. Es que la mayoría de las personas que conoce que tiene Chagas en México, ya no solo a las que entrevisté, sino otros artículos que yo he leído en otros estados, mencionan que se enteran de una forma incidental, esto es, cuando acuden a donar sangre. Tenemos por normativa oficial mexicana en el sector salud la obligación de hacer un tamizaje. Hay dos tipos de tamizajes principales que se hacen. Aquí en el país se debe realizar a la mujer embarazada en zonas endémicas y también por norma oficial mexicana a todos los productos sanguíneos. Y pues una precaución que tenemos nosotros, por ejemplo, en enfermería al transfundir es que veamos la etiqueta negativo a Chagas. Y en este sentido, las personas todas fueron porque iban a donar sangre por alguna labor altruista o porque recibieron un llamado para transfundir porque tenían tal vez una cirugía de un conocido o de un familiar y en banco de sangre hacen este tamizaje y resulta el diagnóstico. ¿Cuál es la situación que más te encontraste en esas entrevistas en campo? Ok, yo entrevisté a 61 personas con el diagnóstico positivo, de las cuales 57 fueron diagnosticadas en banco de sangre. Cuando fueron a donar sangre, sobre todo, las personas que entrevisté en su mayoría fueron
hombres, fueron varones que conocieron su diagnóstico cuando fueron a donar sangre porque su esposa a tener, iban a tener a su bebé. Entonces era cuando les pedían. Y ellos al donar conocían este padecimiento que resultó en la mayoría de los casos, además de que es una forma incidental, como Chagas es una enfermedad desatendida y que la desatención la podemos visibilizar porque la mayoría de las personas no conoce qué es Chagas. Cuando a ellos les dicen, ¿tienes Chagas? Y ellos se preguntan, y en algunos casos también algunas mujeres que fueron a donar por algún familiar, como sus padres o sus madres, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque me estás diciendo que tengo algo que nunca en la vida había escuchado. Y solo 4 fueron diagnosticados, 3 de ellos por consulta médica porque tenían el chagoma, que es esta manifestación que te deja la picadura de la chinche, que es el vector transmisor del parásito, que en Yucatán tenemos al PIC, que científicamente su nombre es criatoma inmediata. Entonces, no a todos se les manifestaba esta, 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 este signo, ¿no? Esta picadura, que se conoce como chagoma. 3 fueron por eso. Uno, porque su papá trabajaba en los servicios de salud y había escuchado que se podía causar esa picadura, ¿no? Entonces, él era un niño cuando se lo diagnosticaron, él no sabía qué ocurría y pues el papá que tenía conocimientos, que había sido capacitado porque trabajaba en un centro de salud, pues le dijeron, lo direccionó a su propio hijo. Y los otros fueron porque pues tenían la manifestación y el médico en consultorio, que podemos llamar el primer nivel de atención, se lo diagnosticó. Y el cuarto caso es de una mujer que después de haber visitado múltiples médicos especialistas, ahí fue donde le comentan, ¿no? Que podría ser esto que tenía porque se desmayaba, se caía, pues no podía hacer sus actividades, su vida normal. Ella requirió incluso un marcapaso debido al avance que tenía la infección, ¿no? Y que ella sí tenía la enfermedad de Chagas. Ok, entonces rescato lo siguiente de estos hallazgos que has tenido. Hay personal sanitario involucrado porque han recibido capacitaciones, porque conocen la patología de la enfermedad, los signos, los síntomas, y eso es clave. Rescato también que hay personas que iban y fue un hallazgo fortuito, iban a donar sangre y afortunadamente Banco de Sangre, a tener unas prácticas afinadas a esta norma oficial mexicana, lograron establecer un diagnóstico y contactar a la persona, la en línea de los lineamientos operativos que tenemos en el país. También algunos pueden manifestar síntomas y es el caso de esta mujer que señalas a lo último, que ya tenía una afectación cardíaca. A eso se llama síncope cardíaco, a ese desmayo, y creo que también puede ser una oportunidad para el médico tratante de no solamente tratar el órgano, tratar a la persona, porque si bien el órgano afectado es el corazón como órgano blanco, al hacer una asociación epidemiológica de que estamos en un lugar donde está presente el vector, esta investigación que tú hiciste con las personas nos deja ver una realidad que tal vez hay una brecha que necesitamos cerrar para abordar de manera correcta esta problemática. Sí, bueno, algo que al platicar con esas personas permite, ¿no? Justamente al haber el diálogo y al haber que me comenten sus dudas, pues podemos conocer cómo fue, cómo pudo haber sido su transmisión. Pero algo muy importante igual es que lo que les dijeron en ese momento y que quizá valga la pena, es algo muy importante que hay que aclarar de Chagas y que me gusta mucho hacer énfasis, es que la transmisión vectorial es una forma, no ocurre por la picadura. Eso es algo muy importante, ¿no? La chinche transmite al parásito a través de sus heces fecales. Entonces, el mecanismo de transmisión vectorial necesita que nosotros nos rasquemos, laceremos nuestra piel y entonces al hacerlo con tanto vigor podemos hacer que se abra la piel y por ahí va a entrar el parásito. Algo muy importante que debe quedar en claro que ellos igual me comentaban, se relacionan mucho a la infección o enfermedad con la picadura, pero esto no es
no es así, ¿no? Lo acabo de comentar, cómo es el mecanismo de transmisión y por qué hago el énfasis, porque a veces también podemos caer en que, como yo vivo en un entorno donde hay chinches y hay chinches y me han picado muchos años, pues ya tengo chagas, ya para qué me voy a revisar, porque seguro ya lo tengo. Y no, es algo importante para que se pueda atender de una manera adecuada la salud, ¿no? Porque no implica que me hayan picado por una chinche que yo tenga chagas. Tendría que haber estado infectada, haberse alimentado de alguien infectado. Y alguien, me refiero no solo a personas, se pueden haber alimentado de perros, de gatos, de cualquier mamífero, que si está infectado, pues lo puede la chincha adquirir y entonces cuando pica el siguiente, entonces a través de su popó, si defeca, pues infectarse. Entonces hay un proceso un poco largo para que ocurra la transmisión vectorial, pero pues eso siempre hay que dejarlo muy, muy en claro, ¿no? Y que era una duda muy importante, porque entonces, y he leído también, ¿no? En estudios en otros países, porque hay que mencionar los Chagas, estamos hablando de un Día Mundial de la enfermedad de Chagas, es porque es un padecimiento que ocurre a nivel mundial. Entonces hay otros países donde se han identificado que cuando las personas solo o se resignan, ¿no? A que, vivo en un país donde hay chinches, entonces ya tengo chagas y ya para qué para qué consulto, para qué me hago una prueba. Y no, no necesariamente, ¿no? Y además no a todos se les va a manifestar de la misma forma. Eso es parte del problema de Chagas, ¿no? Que algunas personas van a tener síntomas, algunos no van a tener síntomas, algunos dependiendo de la forma de transmisión, porque ahorita solo estamos hablando de la transmisión vectorial, pero existe la transmisión oral, que aquí en México no se han dado casos, pero en Venezuela sí se han dado casos, y esa transmisión sí hace, cuando es la transmisión oral, que consiste en consumir los alimentos o bebidas contaminados con las heces del vector, hace que la infección en la fase aguda sea muy fuerte y causa, ahí sí puede ser mortal, porque estás consumiendo una carga parasitaria muy grande al consumirte directamente las heces del vector en algún alimento o jugo, ¿no? Que sobre todo ha sido la forma en la que han contagiado a través de consumir jugos de un fruto, que ahorita no recuerdo el nombre, pero lo licúan y se lo beben y ahí estás llevando una carga parasitaria altísima, ¿no? Entonces, eso hace que ahí entonces sí voy a tener muchos síntomas y fiebre, malestar, dolor de cabeza y que pueden llevar a la muerte, sobre todo cuando cuando lo consumen las infancias. Excelente. No sabía eso, que la cantidad de parásitos que pueda entrar va a ser determinante en cómo se va a manifestar esta enfermedad. Hay algo que me gustaría que platicarnos un poquito más abundantemente. Se dice por una clasificación que tiene varias clasificaciones la enfermedad de Chagas. Puede ser tomada como una zoonosis porque involucra pues a un artrópodo que va a tener contacto con el ser humano o con algún huésped, que puede ser un animal doméstico, un gato, un perro, también puede ser un ganado. Pero algo importante es que se le llama enfermedad tropical desatendida. Si bien se da más en trópicos, no únicamente, ¿verdad? Hay otros países que son del primer mundo que pueden estar ya con casos reportados de pacientes que migran o que de alguna forma el vector ya está presente por el cambio climático. Y otra cosa es que se le llama también enfermedades de la pobreza. Generalmente se les da esa etiqueta y me gustaría que tú abordaras desde tu contacto en la comunidad, en el territorio, este tipo de clasificaciones o este paradigma que se tiene de esta enfermedad de Chagas. Bueno, este tipo de clasificaciones que yo le llamo etiquetas que le ponen las chagas, lo que desde mi punto de vista ha causado es que limita el perfil epidemiológico, limita en los manuales, en todo lo que está en la búsqueda, ¿no? De quién un médico podría decir, esto, como ya hablamos, los síntomas en una fase inicial, cuando recién adquiere el parásito, van a ser muy escasos, a menos de que se manifieste la alteración ocular, que se conoce como signo de Romaña, pero que ocurre en muy pocas personas. Entonces, para que un médico de atención de primer nivel identifique, pensemos en la ciudad, que alguien podría estar, pudiéramos estar ante un caso de infección por Trypanosoma cruzi. Es difícil porque en el perfil epidemiológico se menciona, ¿no? Zonas
que estén poblaciones rurales. Entonces, eso se llama como zonas endémicas, pero en México estamos, en todo el país existen diferentes especies de estos triatominos que pueden transmitir el parásito. Y por muchos años desde su descubrimiento, Chagas, la primera observación del parásito en una persona ocurre en 1909 por el doctor Carlos Chagas en Brasil. Entonces, desde 1909 existe, se conoce esta infección. Sin embargo, se le había encasillado a que solo está en las Américas, ¿no? En el continente americano, porque solo se consideraba la transmisión vectorial. Pero debido a las otras formas de transmisión, como es la transmisión vertical, que puede ocurrir durante el embarazo o parto, se puede transmitir a los bebés de una persona gestante infectada hacia su bebé. También se puede transmitir vía transfusión sanguínea o transfusión de órganos. Y también la menos documentada, pero pues que sí existe, es a través de los accidentes de laboratorio cuando se está estudiando precisamente la infección. Entonces, estas otras formas hacen que Chagas esté en todo el mundo, ¿no? O sea, desde el punto de vista social, hay Chagas donde están las personas que tienen Chagas. Entonces no podemos decir que Chagas solo está donde está la distribución vectorial. Pero estas etiquetas, repito, lo que han hecho es limitar la búsqueda. Han llevado justamente a que al limitarlo solo a la transmisión vectorial, pues ya Chagas sea una problemática mundial y que no se puedan hacer los test a cualquier persona que diga, bueno, yo en mi casa, aquí en la ciudad, he visto a la quinche, quizá lo tenga, ¿dónde me puedo ir a hacer una prueba, no? ¿Por qué? Porque no, tendrías que cumplir cierto perfil para que te lo hagan, ¿no? Y hay casos, en experiencias, yo he hablado con otras doctoras que se dedican a la investigación de Chagas en Argentina, y ellas me han compartido, ¿no? En sus experiencias como personas de ingresos económicos altos, eh, de una tez clara, ¿no? Que tienen carrera, que tienen una profesión, cuando van a pedir el test, ahí les dicen, no, porque tú cómo vas a tener Chagas si tú tienes básicamente dinero, ¿no? Esto, ¿y por qué no podrían tenerlo? Que hay otras formas de transmisión y la quince vive en cualquier entorno que le permita vivir. Algo a puntualizar es que aunque esta enfermedad es conocida como tripanosomiasis americana, bien comentas, no está restringido solo a América, ya se puede hablar de un Chagas como un problema mundial y también no solamente de países de tercer mundo o en personas que viven en situación de pobreza. O sea, sí es una determinante, pero no es exclusiva de esas condiciones. En ese sentido, en el mundo ya están habiendo reportes y abordajes de países del primer mundo, como España, por ejemplo, en comunidades europeas, también en otras latitudes, pensando en esta problemática y este enfoque social. ¿Qué nos puedes comentar tú desde lo que has encontrado por las investigaciones de tus pares, lo que tú desarrollaste en esos años de investigación y lo que la misma gente te fue comentando a través de sus experiencias? Pues desde la investigación que realicé, de las 61 personas que entrevisté, solo 14 recibieron el tratamiento. Y eso nos habla, ¿no? Y la estimación es esa, ¿no? Que solo el 10% de las personas que conocen su diagnóstico van a recibir tratamiento. Y estamos hablando de algo importante. Se conocen muy poquitas, hay a nivel mundial, por eso es que está esa etiqueta de desatención y que ahí sí la considero importante mencionar porque es desatendida, porque no hay una búsqueda activa de ningún país sobre casos de personas con la enfermedad de Chagas. Puede ser que se hagan en algunos casos, se identifican personas que están infectadas, que tienen el parásito, pero que se les dé el seguimiento, porque para hacer diagnóstico de la enfermedad de Chagas propiamente, tendrían que venir acompañadas de una valoración médica, no solo el laboratorio que me dice eres positivo a Trypanosoma cruzi y me está diciendo que estoy enfermo, tendrían que hacer otro tipo de revisiones para ver el tipo de daño que el parásito puede ya haber causado al cuerpo y que me podría referir a algunos síntomas. Los síntomas que tienen Chagas va a depender de la afectación del órgano afectado, ¿no?
que en la mayoría de los casos, en el caso de México, es el órgano afectado es el corazón, ahí se aloja el parásito y en lo largo del tiempo se va a reproducir. Y eso 5, 10, 15, 20 años después me va a causar síntomas relacionados con esas afectaciones cardíacas. Entonces, eh, es esa parte, ese diagnóstico clínico que debería del que debería estar acompañado el diagnóstico, el análisis de sangre, pues deberían de estar los dos en conjunto para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Entonces, ¿cuántas personas con enfermedad de Chagas existen en el mundo? Se desconocen. Se desconoce mucho sobre cuántas infectadas y en la parte de la revisión a los manuales y normativa aquí en México, lo que existe es un gran vacío de qué ocurre con las personas que no reciben el tratamiento, porque está en la norma el tratamiento, ¿no? Que también aquí tendríamos que hacer otro paréntesis para hablar que para el caso de Chagas hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento etiológico, que solo lo da la Secretaría de Salud, dando positivo a sus pruebas. El tratamiento etiológico es aquel que va a actuar contra el parásito. Y está el tratamiento clínico, que va a ir a atender la afectación que haya causado el parásito. Entonces, el que da la Secretaría de Salud es este, ¿no? El tratamiento etiológico y solo dando positivo a sus pruebas. Esto hago mucho hincapié porque no puedo ir yo a un laboratorio privado a que me hagan la prueba del Trypanosoma cruzi y llevarle mi resultado a la Secretaría de Salud y que me den el tratamiento. Tienes que dar positivo a su prueba. Y la prueba va a depender de la fase en la que tú te encuentres. Si estoy recientemente, he tenido el contacto con la chinche, pues podrían hacerse una prueba que se conoce como gota gruesa, es con la pinchada del dedo. Pero si ya pasaron más de 4 semanas de esa interacción con la chinche, ya no vas a salir, ya esa prueba ya no es efectiva. Tendríamos que pasar una prueba sanguínea que tiene que ver con las pruebas serológicas, ¿no? Para detectar los anticuerpos al tripanosoma y que no existe en el caso de Chagas. Y cuando digo no existe, no solo no existe en México, no existe a nivel mundial, que es lo que la revisión me ha llevado a ver, no existe una prueba de oro. Tienes que hacer dos pruebas, tienes que pasar por dos pruebas que mayormente se conocen como ELISA, que es ese tamizaje, pero si una resulta esas dos pruebas resultan o sea, son discordantes, se tiene que hacer otra prueba. Y entonces eso requiere que las personas viajen una y otra vez, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Mérida, a la ciudad de Mérida, o que tengan que volver a la clínica que los tomó, ¿no? Que los vuelvan a contactar. Cuando muchas de las personas que vienen también vienen del interior del estado y a veces no hay transporte público hacia esas poblaciones muy lejanas, ¿no? O que De ahí tengan que hacia dejar las su ciudades, de ahí trabajo, hacia ¿no? las ciudades, ¿no? Que existen aquí en el estado. Pero luego volver a contactar a esas personas o también tienen que pedir permiso en su trabajo y también hay que considerar cómo los localizo. Si en algunas ocasiones no hay electricidad suficiente, no hay entonces señal a internet y no hay señal telefónica. Entonces hay factores Inciden. estructurales que no necesariamente mm, tienen que ver con una infraestructura de salud, sino con una infraestructura de comunicaciones y transportes que incide en que las personas puedan o no regresar a que les hagan esa toma. O por qué no mejor nosotros nos adaptamos, ¿no? O sea, las instituciones a esas formas de vida y entonces llevar y acercar esas pruebas hacia los municipios, sobre todo considerando que no hay transporte ni comunicación, ¿no? Eso es algo. Y que todo esto lo comprendí y pude conocer ese panorama a partir, pues, de hacer esta investigación, de que me compartieran sus vivencias y sus experiencias. Y también al hacer la revisión, pues pude ver que eso es una realidad que ocurre en muchos países e incluso ocurre en países eh, que no son endémicos por la distribución vectorial, que ocurren en Europa, porque las personas que son los migrantes que están ahí, muchas veces pues están las leyes de migración que no les permiten ir a los centros de salud o tienen jornadas muy extensivas y no pueden pedir permiso para ir a consultar
o no traen todos sus papeles, todos los documentos que les piden. Entonces, también es una realidad que viven incluso en Italia, en España, las personas que han migrado, ¿no? Y que la migración ocurre porque vas a buscar que mejores fuentes de empleo, ¿no? Tampoco es como que algo de que, ay, porque ellos se quieren ir hacia ahí, ¿no? Es porque también hay que decirlo, ¿no? El país pues no te da las oportunidades para laborar y muchas veces pues tienes que emigrar para Entonces, mantener por justicia social tu se debe de familia. ver con un enfoque de derechos humanos, porque es cierto que otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de mama, que tiene altas incidencias de mortandad, generan programas, por ejemplo, brigadas de la salud, van las unidades móviles, hacen esas pruebas a las mujeres, les ayudan con transporte, con envío de resultados. También se debería de traducir esto en abordaje de Chagas, porque estamos hablando de varias capas de vulnerabilidad y situaciones que las personas viven. Creo que tu comentario es muy acertado en ese sentido. Las instituciones tienen que ver la forma de operar y acercarse a estas personas que primero tal vez no conozcan de esta enfermedad. Segundo, la chinche ya es parte de su entorno y si no conocen que hay un mecanismo de transmisión, ya sea directo a través de una picadura, ya sea también a través de otros animales que tengan contacto tal vez con heces y materiales de perros, gatos, o que el perro esté infectado y puede haber un cruce de infección allí por otras vías no convencionales, no tan fácilmente identificables, puede estar presente ese riesgo. Entonces, sí, por justicia social se debería de abordar de esta manera y acercar a las personas a la salud, o la salud a las personas más bien. En cuanto a lo que las personas te comentan, ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿Cómo fue esa primera consulta? Si alguien de ellos te comentó qué sintieron, cómo fue de tardado, qué tan accesibles o no accesibles fueron, el diagnóstico, los medicamentos, las pruebas para ver cómo iban sus órganos, el colon, el hígado, el corazón, sobre todo, que es el más afectado. Bueno, como te comenté anteriormente, solo 14 personas tuvieron tratamiento de las 61 que fueron diagnosticadas. ¿Esto qué implica? Implica que la mayoría de las personas no tuvo seguimiento. Em, y eso, y esto es importante porque como ya mencionamos, este, para que la enfermedad de Chagas se te puede presentar 5, 10, 15 o 20 años después de la adquisición del parásito. Entonces, si tú no tienes un seguimiento que requeriría, ¿cuál es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Que una vez al año se les hiciera a las personas que tienen diagnóstico evaluaciones, revisiones, electrocardiogramas, ecocardiogramas, alguna, algún ultrasonido en el estómago, que son los lugares donde principalmente se va a alojar el parásito, para ver cuál es la evolución que tiene en su cuerpo y entonces pueden ser tratados oportunamente. Entonces, la mayoría, como pudiste escuchar, no tuvieron tratamiento y tampoco seguimiento. Eso nos habla de que no sabemos cuál es su estatus clínico y algo importante y que tiene que ver tanto con que no se le dio el seguimiento por parte de la institución, como también el seguimiento o la importancia que puede recaer en cada uno, ¿no? Cuando recibes un diagnóstico. Y es que cuando te dicen, que fue lo que ocurrió en la mayoría de los casos, usted está enfermo, tiene Chagas, y entonces tú dices, pero si yo ni estaba buscando si estoy enfermo o no, porque vine a donar sangre para ayudar a alguna persona, algún ser querido, ¿no? Que es como ocurre la donación en México. Y entonces me dicen que estoy enfermo, pero yo ni me siento enfermo, ni me veo enfermo, porque puedo preguntar a alguien más, ¿me ves enfermo? No, no me veo enfermo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Es una broma? Y esto se enlaza con otras experiencias que pueden tener en el sector salud, donde pues hay desatención cuando voy a consultar por otras cuestiones. Y entonces parece, y algunas personas se tomaban el diagnóstico como que no es real porque me están diciendo algo que yo no me siento. Entonces hay una incongruencia entre que me dicen estoy enfermo y una incongruencia en cómo yo me siento. Y por eso es importante que tanto el personal de salud como cuando hablemos de Chagas, quienes hablamos de Chagas, tenemos la oportunidad de hacerlo,
hagamos esta distinción en que es una infección parasitaria que no necesariamente va a tener síntomas, pero sí sigue siendo portador del parásito. Y entonces, si una chinche se alimenta de mí, puede que va a adquirir el parásito y entonces se lo puede transmitir a mi familiar y entonces a él podría así darle algo grave. Puede que a mí no, porque mi sistema inmune pues actúo contra el parásito, pero sí a otras personas. O si soy una persona con la capacidad de gestar y quiero tener bebés en un futuro, pues sería importante que yo me atienda y tome el tratamiento para evitar la transmisión durante el embarazo o el parto. Esto también es muy importante mencionar que cuando una persona está en el proceso de gestación, no se La puede dar medicación. el tratamiento etiológico, está contraindicado. Pero si la persona gestante sabe que tiene, si la persona gestante sabe que tiene Chagas, puede también, o aquí hay una gran oportunidad. No hay que tomar todo como debilidad, hay que tomar una oportunidad muy grande que tenemos. Si a las personas gestantes se les mandan a hacer exámenes de sífilis, VIH y hepatitis, ¿por qué no enviarles a hacer también, agregar a ese catálogo de exámenes que te van a hacer, el del Trypanosoma cruzi? ¿Y esto por qué es importante? Porque bebés y en niños y niñas pequeños, si es diagnosticada la infección y reciben el tratamiento etiológico, se pueden curar. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, en toda esta desatención que yo conocí a partir de las historias de las personas, pues hay una oportunidad muy grande de retomar, ¿no? De recuperar sus expedientes, de que les den el seguimiento oportuno y a partir de sus vivencias y experiencias, pues trasladarlo a lo que es Sí. pues toda la población que ha sido diagnosticada, ¿no? Y creo que algo importante que hay que recalcar, porque justamente se trata de una infección desconocida y una enfermedad también desconocida, es que las personas que han sido diagnosticadas con la infección, tampoco se trata de caer en el alarmismo y de que se malentienda. No pueden, y eso es muy importante que quiero recalcar, Chagas no se transmite por besos, por abrazos, por relaciones sexuales, no se transmite por lactancia. Entonces, esas no son las formas de transmisión. ¿Cuáles son las formas de transmisión? Es la vectorial, que es a través de las heces de las chinches infectadas. Es la vertical, que es durante el embarazo o parto de las personas gestantes infectadas. Es a través de las transfusiones sanguíneas, por eso es y que es la forma que más se ha atendido y que más se procura dentro de los manuales, ¿no? Por eso es que la mayoría de los diagnósticos son por esa vía y la transmisión oral por consumo de alimentos contaminados con las heces del vector y por accidentes de laboratorio y también por trasplantes de órganos. Entonces, esas son las formas. Pero si yo estoy infectado y por tocar, preparar los alimentos en mi casa, no, eso no son formas de transmisión. Pero sí es importante que se revisen, que den el seguimiento a su salud para, pues, para Claro, de conocer esa cuál ha manera sido la también evolución y desmantelar cierto atenderse estigma que se oportunamente. pueda tener de la enfermedad o del que está enfermo o que es portador del parásito de esta enfermedad. ¿Qué hallazgos consideras tú que son más relevantes para el debate nacional en esta actualidad? Pues al ser una problemática tiene muchos puntos importantes, pero creo que uno de los primordiales es el diagnóstico oportuno, o sea, que he hecho y que he mencionado, ¿no? Porque la mayoría de las personas fueron por un diagnóstico incidental. ¿Cómo hacer un diagnóstico oportuno? Pues se necesitan presupuesto. Algo importante es que Chagas en México está catalogado como una enfermedad transmitida por vector. Esto hace que esté dentro de ese paquete de muchas otras enfermedades, como el dengue, y del presupuesto que se le asigna a estas enfermedades transmitidas por vector, algo muy importante es que más del 90% de ese presupuesto va para dengue y para compra de para hacer fumigaciones y rociado con insecticidas para dengue. Y quedan otras 5 enfermedades, infecciones que también son transmitidas por vector,
y a las cuales les toca un 5% del presupuesto. Entonces, imagínate cuánto de Queda corto. presupuesto tiene Chagas a nivel nacional. Eso repercute, ¿no? En cuánta posibilidad de compra de reactivos y que la mayoría de, que- de las estrategias de control a nivel institucional de Chagas es rociado de insecticidas. Pero ya vimos que hace falta mucha comunicación para que no resulte un diagnóstico sorpresa cuando voy a donar sangre, porque puedo saber que como voy a donar sangre me van a hacer exámenes de VIH o de sífilis, pero de Chagas la mayoría de las personas no lo tienen en el radar. Y esa es una forma también, ¿no?, de incentivar la donación de sangre, que en México es el último país en América Latina en donación de sangre voluntaria. Pero algo que podría como darse como un incentivo para incrementar las donaciones, que también es importante, es que pues te voy a dar, ¿no? Te voy a hacer un tamizaje de varias infecciones y es gratuito. Entonces, pues eso a nivel institucional, yo creo que algo muy importante es incrementar el presupuesto de ser posible y enfocarlo no solo a la fumigación o al rociado con insecticidas, sino en otras acciones, como puede ser la comunicación, como puede ser el diálogo con los médicos, con el personal médico. No digo como una capacitación, sino como un diálogo en el que se puedan y que ahí podemos colaborar academia con las instituciones del sector salud para que entremos en diálogo y resolvamos nuestras dudas, porque nosotros como académicas o académicos podemos decir, La ah, esto realidad, no lo ¿no? hacen o no esto, pero Interna, tampoco conocemos todo la el realidad interna. entorno que viven el personal de salud, el personal exacto, el personal de salud. Entonces, como para conocernos y transmitir, ¿no? Y al entrar en diálogo, pues todos vamos a aprender más sobre ese panorama, esa problemática, e invitar también a la comunidad a unirse, ¿no? A sumarse y ver cómo podríamos colaborar, ¿no? Para, ahora sí que con los proyectos o presupuestos que cada uno tiene, ¿no? En miras de que yo creo que siempre el trabajo colectivo y colaborativo es lo que va o puede sumar más, aportar más que solo como que señalar los déficits que hay. Sí existe un déficit, ¿no? Presupuestal, pero pues a ver cómo podemos entre todos sumar. Si yo ya lo estudié de esta forma, pero tú conoces las cuestiones médicas que a lo mejor yo no comprendo bien y que tiene que ver con la compra de reactivos y las personas que lo viven, pues también nos pueden platicar, ¿no? Esto que a mí me platicaban, qué tan difícil es que yo salga de mi comunidad para volver a irme a hacer una prueba y que luego resulte discordante y luego me tengan que volver a decir, ¿no? Porque yo tengo que estar pidiendo permisos en mi trabajo. Entonces, todos colaborando, este, yo creo que así es la forma, ¿no? En la que podríamos ir abordando y controlando Excelente. Ese es esta el trabajo. transmisión Por lo a menos los deben de demás estar grupos. involucrados académicos, tomadores de decisiones que son los gobernantes, los profesionistas que tratan directamente, puede ser personal de medicina, de biología y también de química, personal sanitario, pues, y también debemos de embonar esto a pues las personas padecientes, a líderes comunitarios. De alguna manera tenemos que acercar y estrecharnos estos conocimientos y también realidades que vivimos cada uno de manera interna. ¿Qué otros actores están involucrados en esta problemática? Pues la sociedad en general, ¿no? Al consultar fuentes, ¿no? Ahorita estamos hablando de Chagas y la población en general, no sabemos, a veces existe también mucha desinformación. Y lo importante es buscar fuentes confiables, sitios verídicos con información actualizada para evitar también narrativas discriminantes que también repercuten muchísimo, porque puedes tener Chagas o puedes tener otra enfermedad o infección, pero la narrativa, y luego cuando es discriminante, no solo te afecta físicamente ese malestar, sino también te afecta en tu salud mental y eso es pues fundamental, ¿no? Que como ciudadanos estemos informados de lo que sucede, de lo que hay en mi región. Y pues ya mencionaste a la academia, a las instituciones de salud, al personal de salud, brigadas, asociaciones civiles también. Algo importante, en México existe la Asociación Mexicana de Enfermedades
de enfermedad de la afectadas, de personas afectadas con enfermedad de Chagas, que es AMEPACH, que es dirigida por la maestra Elvira desde Veracruz. Tienen un Facebook que podrían consultar, quien tiene el diagnóstico. La maestra Elvira este, es presidenta de Fin de Chagas, que es la Federación Internacional de Personas Afectadas por Chagas. Entonces ella puede igual guiar, ver, solicitar tratamientos. La verdad tiene mucha apertura la maestra Elvira y es muy empática, ¿no? En su caso, un familiar muy cercano fue quien tuvo el diagnóstico y ella a partir de eso movió todo lo que tenía antes de que fuera aprobado el manejo de Chagas en México. Porque algo que se me está olvidando mencionar y que creo que es muy importante. Ya mencioné que se descubrió Chagas en 1909 por el doctor Carlos Chagas. En México el primer caso diagnosticado fue en 1938, pero se hace obligatorio el tamizaje y el tratamiento hasta el 2012. O sea, ¿cuántos años pasaron para que se hiciera obligatorio? Y me parece que el familiar de la doctora Elvira fue diagnosticado antes del 2012, entonces era muy, o sea, si ahora se habla un poco, pero tampoco, como hemos hablado toda esta mañana, no se, no se, o sea, hay muchos vacíos en Aún la peor. atención a Chagas. En ese entonces era mayor, ¿no? Y entonces ella movió por todos lados para poder ver el tratamiento para su familiar y ahora lidera esta federación y también a MEPACH en México. Entonces yo invito que a las personas que tienen el diagnóstico o tienen dudas también le puedan escribir a Vamos a dejar el MEPACH link en y la seguir descripción la y también en los instrucción. recursos que vamos a poner y facilitar con la emisión de este podcast. Así que estén muy pendientes en la página de Facebook de Ecosistemas Zoonóticos, también en Spotify y sobre todo en YouTube. Como producto de esta charla también vamos a dar un material para que puedan ustedes consultar, que también va a estar disponible allí el link y que va a acompañar a esta producción. Para cerrar este tema, vamos a revisar dos cuestiones. Vamos a ver las acciones que debemos de implementar para prevenir en el hogar la entrada del vector. ¿Qué hago yo si descubro una chinche en mi domicilio, en mi dormitorio? ¿Qué es lo primero que debo hacer? No sé si hay niños en casa, cómo revisarlos, qué informar al médico, todo ese tipo de cosas. Y también al final vamos a escuchar un mensaje de Mariela, pero vamos a primero revisar esto. ¿Qué hacemos, Mariela? Si, por ejemplo, yo soy padre de familia, tengo niños pequeños en casa, constantemente yo los vigilo, no tienen ellos alguna señal en el cuerpo, pero me encontré una chinche en la casa. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Primero, para prevenir, en ese momento, si yo veo ahí al insecto andando en el dormitorio y después la consiguiente consulta. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer cuando vemos una chinche? Mi recomendación es que si soy una niña o un niño, pues no tocarla, avisarle a la persona adulta con la que me encuentre, para que ella, ya sea que la ponga en un frasquito, eh, sin tocarla, es importante que a la chincha no la vamos a tocar con nuestras manos, porque como ya mencionamos, el parásito lo tiene, lo expulsa por medio de sus heces y a veces los insectos cuando Defecar, se ponen nerviosos pueden ir dejando su popó y entonces, lo importante, entonces no lo toquen con las manos, nadie, aún siendo adultos, ponerlo en un frasco. Incluso puedo pasar más adelante un video de cómo manipulamos a la chincha, cómo puede recortar, para que algo muy breve. Pero la idea es meterla en un frasco, a ese frasco le vamos a hacer unos hoyitos, lo vamos a tapar, avisar a la familia, a todos en casita que allí hay un insecto y llevarlo a su centro de salud más cercano. Tienen un protocolo para recibirlos, deberían recibir a las chinches. Pueden llevar a la chinche también al CIMESTAR, ahí se le hace la prueba al insecto. Es importante que dejen, a nosotros sí solicitamos que nos dejen un nombre completo, un número de contacto y el lugar donde encontraron a la chinche, es decir, el domicilio, ¿no? De qué colonia vienen, para poder ir identificándolas. Si encuentro una chinche en mi casa y también se encuentra en mi trabajo,
no hay que mezclar parásitos porque vienen de lugares diferentes, ¿no? Eso es importante. También para evitar que las chinches entren a mi domicilio, es importante el uso de mosquiteros en puertas y ventanas, sellar bien puertas en las noches y algo que casi no se toma en cuenta y que veo que es una práctica común, al menos aquí donde vivo, es que últimamente se dejan las luces encendidas. La luz atrae a los insectos. Entonces, sí, una recomendación importante es que en la noche apaguemos nuestras luces, además de que afectan a otras, a la fauna, porque necesitan de la oscuridad y todos como mamíferos, incluso nosotros necesitamos oscuridad para dormir, ¿no? Entonces, la luz trae insectos. Y si mi perrito duerme afuera o en algún lado y está la luz prendida y le dejo la luz prendida para ayudarlo, en realidad lo que estoy haciendo es que se acerquen más bichos y como él es fuente de alimento, pues se alimenten de él, ¿no? Entonces es importante no dejar luces encendidas y la mascota, si tiene un lugar fuera de la casa o dentro de la casa, sea exclusivo, no estar entre afuera y adentro. Y sobre todo en la noche, si está la mascota todo el día afuera, ponerla en el dormitorio, porque, y eso no, no lo hemos hablado, pero la chinche tiene diferentes estados, en su ciclo de vida pasa por diferentes tamaños, entonces pueden entrar chiquititas y pueden entrar a nuestros dormitorios. Es una forma pasiva que se ha documentado que se da en el estado, ¿no? Entonces es importante que si yo ya tengo establecido un lugar para mi mascota, ahí mantenerla, ¿no? Y sobre todo limpiar el lugar. Pues la limpieza dentro y fuera de la casa es importante para remover cosas que están acumuladas y que ahí podrían dar espacio para que las chinches pues se establezcan, ¿no? Hagan sus nidos y se reproduzcan. Entonces, lo importante es siempre remover todo lo que está acumulado en el caso de las chinches. Y para las otras formas de transmisión, es importante que para la transmisión, si yo tengo el diagnóstico positivo, no puedo donar sangre, es una forma de transmisión del parásito. Y algo muy importante es hablar de Chagas, no quedarse con las dudas. Yo creo que estos canales de comunicación que actualmente existen, pues son una vía para el diálogo, ¿no? Yo les dejo mi correo, es aquemariela@gmail.com. Ahí me pueden escribir si tienen dudas y pues por las redes que Jonathan que tiene en su canal de ecosistemas zoonóticos también seguramente podría resolver dudas si tienen y dar el diálogo. Paredes en casa que tengan orificios, que no estén debidamente selladas, también hay que tener atención con ello. Otra cosa muy importante, no aplastar a la chinche, porque como comentaba la doctora Mariela, el parásito se encuentra en las heces y si por temor o por reacción instintiva aplasto a la chinche, puedo dejar ahí rastros que pueden tener al parásito. También no todas las chinches tienen el parásito, por eso es recomendable estudiar a la chinche y especificar, esta la encontré en el trabajo, esta la encontré en la casa. No recomendamos hacer una búsqueda activa, o sea, que tú salgas alrededor de tu domicilio a buscarlas porque también te puedes exponer a un contacto que no deberías de tener, pero si lo encuentras y no hay otra opción, pues sí, puedes tú usar el método del vaso. Vamos a juntar el video que comenta la doctora Mariela y también otros recursos que puedan ayudar aquí mismo en este podcast. Si tú lo estás escuchando desde Spotify, te recomendamos que vayas a Facebook y a YouTube y ahí vas a encontrar material anexo que te va a servir. Y por último, un mensaje, Mariela, ¿qué tú le aconsejarías a las personas y qué mensaje le darías a los actores que se involucran en este abordaje de El Chagas? Bueno, a las personas, lo principal, como ya mencioné, es que no se queden con las dudas, que consulten diversas fuentes sobre Chagas, que no se queden con lo alarmista. Siempre es importante preguntar. Creo que preguntar es la forma en la que podemos conocer y ampliar nuestro conocimiento. Y a los demás actores, pues yo les invito al trabajo colaborativo, ¿no? Igual dejé mi correo, eh, en los sitios donde pueden contactarme y pues a sumar, ¿no? Porque existen muchas experiencias en países de Latinoamérica en el cual podemos nosotros también implementar, ¿no? Si ya existe el recurso, ya existe el material, ya existen los videos, ¿por qué no compartirlos, ¿no? Para que las personas pues vayan conociendo, para que se vaya difundiendo.
de una forma Responsable. no alarmista. Una última pregunta, Mariela. ¿Cuál fue el caso, sin mencionar datos específicos que identifiquen, pero cuál fue el caso que más te impactó durante esta jornada que hiciste de varios años? ¿Cuál fue la experiencia que más te marcó en esta investigación? La falta de seguimiento, la falta de tratamiento y también pues el desconocimiento que no quiero atribuir y como que responsabilizar al personal de salud por el desconocimiento, ¿no? Sino porque justo como no hay como que, y que ahora veo que sí se está tejiendo una red en la que podamos pues hablar de Chagas, pues no hay una actualización, no hay un sitio, no hay un Articulación. repositorio, y a dónde voy, qué consulto, ¿no? ¿Cómo me actualizo? Entonces, estas formas de hablar de Chagas, estas formas de hablar de Chagas porque a lo mejor quizá no lo reflexionamos, estas etiquetas de la ruralidad o de los países pobres o ese tipo de etiquetas, en lugar de que sumen, yo creo que restan mucho, ¿no? Y entonces a veces la comunicación se da mucho por sentado, ¿ah? Cualquiera se puede comunicar, yo te digo esto, ¿no? Pero no somos conscientes muchas veces del trasfondo y del impacto que tienen esas palabras que decimos a las demás personas. Y eso aplica para, no solo para Chagas, para cualquier tema, ¿no? Entonces, siempre es muy importante la cuestión de cómo me voy a comunicar, qué término sería el apropiado, ¿no? Y cómo debería decir persona enferma, que es lo que ya mencioné, o persona afectada. A mí me gusta mencionar personas afectadas, no tanto enfermas, y porque ya vimos que dependiendo de sus características, Chagas puede o no ser una enfermedad. Entonces en eso, ¿no? Eso fue lo que a mí me impactó y que a mí me movió mucho y que ahora me cuestiono mucho. Cada palabra que voy a decir la pienso, trato de reflexionar sobre eso porque sí tiene un impacto. ¿Por qué se habla a veces de enfermedad de Chagas y en otras mal de Chagas? Bueno, el mal de Chagas, esto viene de una explicación que me dio una profesora a la que admiro mucho y que es una gran activista de Chagas de Argentina. Y ella menciona, ¿no? El mal de Chagas es un error de concepto, porque se usaba el término mal cuando no se conocía al agente causal. Pero en este caso, Chagas, desde su descubrimiento, se conoció al tripanosoma. Entonces, es importante dejar de usar esas expresiones como mal de Chagas porque sí conocemos al agente causal, se conocen las características de la infección, las fases, las formas de transmisión, entonces sí hay, y además no existe otra infección o enfermedad a la que se le diga, no se le dice mal de dengue, o no se le dice enfermedad de dengue, se dice dengue. ¿Por qué a Chagas sí, no? ¿Por qué a Chagas eso le carga otras cuestiones estigmatizantes y discriminantes? Y que las personas que viven con la infección, pues es además una carga psicológica y mental que les afecta y repercute en su vida, ¿no? En Argentina ella me comentaba que en mucho tiempo se pedía cuando tú ibas a pedir trabajo que te hicieran un tamizaje para Trypanosoma cruzi y si dabas positivo no te daban el trabajo. Esa es una manera es discriminación. Cuando ya mencionamos que no, o sea, Chagas Por contacto. no se transmite, no es una enfermedad que transmitamos por tocar, por abrazar, ni por nada. Entonces, por eso es muy importante los estudios de comunicación. Mariela, vamos a cerrar ya el podcast. Te agradezco infinitamente y también el equipo de Ecosistemas Zoonóticos, tu participación es muy importante. Eres una referente en el tema y seguimos tu trabajo. También vamos a dejar en los links los estudios y artículos de investigación en los que ella ha trabajado y lo que desarrolle, tengan por seguro que también lo vamos a comunicar porque este canal está centrado principalmente en esto, en enfermedades vectoriales, el problema de la zoonosis, cómo debemos abordarlo desde un enfoque histórico, científico, para entender que la salud humana no solamente es un agente aislado, sino que está en medio de un entorno en el que convivimos animales, insectos y también la propia naturaleza. Mariela, muchas gracias por tu participación y estén pendientes de lo que vamos a generar más adelante en ecosistemas zoonóticos. Muchas gracias por la invitación, Jonathan, y por permitirme, ¿no? Estar en tu plataforma de ecosistemas Gracias. zoonóticos.